En 1.000.000 de pensamientos, aprende todo sobre la meditación con un místico del Himalaya. Om Svami comparte enseñanzas profundas sobre la práctica de la meditación y cómo ésta puede transformar la mente y el espíritu. Después de cualquier viaje, por lujoso que haya sido, siempre llega un momento en que se extraña el hogar. Esa sensación de pertenencia, de libertad natural, no se encuentra en ningún otro lugar. De forma similar, el alma no pertenece a este mundo material, su verdadera morada está más allá del cuerpo y la mente. Aunque atrapada en deseos y condicionamientos, su impulso más profundo es regresar a su origen, al lugar del que proviene. Esa búsqueda interior es inevitable, y en algún momento todos se enfrentan a la necesidad de encontrarle sentido a la vida. Ya sea a través del conocimiento, la entrega o el despertar espiritual, lo que se busca es esa conexión con el origen, con lo eterno. Meditar es volver a casa. Es regresar al estado puro donde no existen los muebles del ego, la envidia o el odio, y donde la conciencia fluye con paz. No se trata de convertirse en algo nuevo, sino de descubrir lo que siempre ha estado ahí, más allá de las etiquetas impuestas por la sociedad o incluso por uno mismo. Ese viaje interior no es fácil, pero cada paso lo vale. En ese regreso se comprende que la felicidad no se persigue, se siente, que la libertad no se busca, se vive. Y cuando se llega, se descubre que ese hogar de dicha siempre estuvo presente, esperando ser recordado. Al igual que una polilla se lanza al fuego sin pensar en las consecuencias, cada ser humano se siente atraído de forma natural hacia la luz, impulsado por el deseo de felicidad y libertad. Todo lo que hacemos y pensamos busca evitar el sufrimiento, pero cuanto más lo intentamos, más atrapados nos sentimos. Según la visión védica, el sufrimiento surge cuando no hay armonía entre nuestros pensamientos, palabras y acciones. Esta falta de coherencia interna genera un profundo malestar. Una antigua leyenda tántrica describe cómo la falta de alineación entre las intenciones y los actos conduce a la infelicidad, sin importar la posición social o moral de una persona. En un recorrido simbólico por distintos hogares, se revela cómo todos sufren a su manera. Aparentemente, algunos llevan una vida correcta, pero sus acciones escondidas contradicen sus valores, lo que les impide experimentar verdadera paz. La raíz de ese sufrimiento es la dispersión interna, donde la energía vital va en direcciones opuestas a los deseos del corazón. Cuando la conciencia y la fuerza vital no están alineadas, surge el conflicto interno. La armonía entre pensamiento, palabra y acción es lo que permite que el dolor no afecte, como si se tratara de una caricia inofensiva. La meditación es presentada como el camino para alcanzar esa armonía. No como una práctica superficial, sino como una herramienta profunda para eliminar tendencias acumuladas a lo largo de muchas vidas. Estas inclinaciones internas generan deseos, que a su vez motivan acciones, determinan emociones y acaban moldeando la percepción de uno mismo y del mundo. A veces todo parece ir bien, pero las emociones cambian sin razón aparente. Este vaivén emocional agota y encadena. La práctica meditativa permite liberarse de ese ciclo, transformando la forma de sentir, actuar y vivir. La naturaleza de la mente. Un león criado entre cabras olvidó su verdadera identidad. Alimentado con leche de cabra y viviendo como parte del rebaño, adoptó costumbres ajenas a su naturaleza. Al separarse del grupo y adentrarse en la selva, comenzó a notar reacciones extrañas. Los animales huían al verlo. Al observar otros leones cazando, sintió un impulso desconocido y terminó cazando por primera vez. Esto despertó en él una alegría profunda y una valentía natural, reconociéndose como el verdadero rey de la selva. Este relato ilustra cómo la mente humana ha sido condicionada desde la infancia por creencias sociales, familiares y religiosas. Se nos enseña que debemos ser mejores, compararnos y buscar validación externa, lo cual nos aleja de nuestra verdadera esencia. Esta programación provoca inseguridad,
dependencia emocional y una sensación constante de insuficiencia, atrapándonos en una búsqueda interminable de aprobación y reconocimiento. La mente se vuelve inestable, oscilando entre el placer y el dolor. Cuanto más intentamos encajar y agradar, más nos desconectamos de nuestra naturaleza interior. El mundo exterior refleja nuestro estado interno, y una mente agitada proyecta una realidad caótica. Sin embargo, al observar los pensamientos y entender su origen, es posible alcanzar una mente serena y plena, como un lago tranquilo o un océano en calma. Comprender la naturaleza del pensamiento es clave para encontrar la paz interior. El viaje de un pensamiento. Un joven entra al confesionario y admite haber cometido algunos pecados, negándose a revelar el nombre de la persona involucrada. El sacerdote intenta adivinar quién fue, pero el joven se mantiene firme en no decirlo. Al salir, les cuenta a sus amigos que obtuvo pistas valiosas. Este episodio introduce la idea de que los pensamientos, por sí solos, no definen a una persona. Tener pensamientos indeseables es natural, ya que la mente genera miles cada día. Lo importante no es el pensamiento en sí, sino lo que se hace con él. Los sabios no se sienten culpables por pensamientos negativos, porque comprenden que no es necesario actuar sobre ellos ni física ni mentalmente. Seguir un pensamiento es ya una acción interna que puede derivar en actos externos. Observar los pensamientos sin aferrarse a ellos permite que desaparezcan como burbujas en el agua. Cuestionar su origen, su dirección y su destino ayuda a reconocer su vacío. La mente, al observarse a sí misma, se disuelve en su propia claridad. Así como el espacio no cambia por lo que contiene, la mente tampoco cambia por lo que piensa. Incluso tras muchas eras, su esencia permanece inalterable. En estado de meditación profunda, el cuerpo se percibe como hueco y la mente como espacio abierto. Cuando se suelta todo intento de control, surge una conciencia pura más allá del pensamiento. Como dos maderos que generan fuego al frotarse pero que luego son consumidos por él, la meditación va más allá del intelecto y la concentración. Los pensamientos surgen y regresan al mismo lugar del que vinieron, igual que las olas en el mar. No importa cuán atractiva sea una ola, siempre acaba por desestabilizar. Una idea puede ser placentera hoy y dolorosa mañana. El meditador comprende que los pensamientos solo ofrecen calma pasajera. En ese océano mental se puede surfear, observar las olas o alejarse de él. Todo pensamiento tiene el mismo ciclo: aparece, se manifiesta y desaparece. Si no se le presta atención, se desvanece. Si se retiene, deja una marca que se convierte en deseo, expectativa o emoción. La meditación limpia esa huella, devolviendo claridad y silencio a la mente. Cuando los pensamientos se convierten en deseos. El relato de Raktabija simboliza cómo los deseos se multiplican sin control. Cada vez que se intenta reprimir uno, surgen muchos más. La única forma de contenerlos no es atacarlos ni satisfacerlos, sino observarlos con plena conciencia, representada por la aparición de Kali, quien evita que se derrame la sangre del demonio. Así como cada gota generaba miles de copias, cada deseo satisfecho genera muchos otros. Solo comprendiendo la naturaleza de los deseos puede encontrarse verdadera paz. El deseo nace de un pensamiento que no ha sido soltado. Todos los pensamientos son iguales en esencia, lo que los convierte en deseo o emoción es la atención que se les presta. El deseo puede ser físico, como el placer sensorial, y muchas personas dedican toda su vida a satisfacer estos impulsos a través del cuerpo. Aunque no hay error en perseguirlos, requieren un precio y rara vez conducen a la felicidad duradera. El placer que brindan es breve. Cuanto más se alimentan, más aumentan también los deseos emocionales. Estos surgen de las tendencias mentales acumuladas durante muchas vidas y del condicionamiento. El deseo de amor, reconocimiento o compañía se instala en lo más profundo de la mente,
y muchas veces lleva a buscar fuera lo que ya se posee dentro. El problema con estos deseos es que generan una búsqueda interminable que agota, pues la mente condicionada no tiene verdaderas necesidades, solo hábitos adquiridos. Las emociones se desencadenan según cómo ha sido moldeada la mente. Lo que para uno puede ser doloroso, para otro puede ser neutro o incluso beneficioso. Esa percepción varía según el condicionamiento previo. Mientras el cuerpo envejece, los deseos emocionales siguen activos, pues no son del cuerpo sino del pensamiento. En el camino de la meditación, estos deseos aparecen cuando se olvida la plenitud esencial. Recordar esa plenitud reduce el impulso de buscar validación o afecto externo, devolviendo la calma a una mente que, sin deseos, no se perturba ni por la obtención ni por la ausencia de lo que antes se anhelaba. Cuando los deseos se convierten en expectativas. El problema no está en tener deseos, sino en creer que deben cumplirse para ser felices. Esta creencia se convierte en una carga invisible que acumulamos sin darnos cuenta, como una ley que aceptamos sin cuestionarla. Cuando una idea persiste en la mente, se transforma en deseo. Si se cree que uno tiene derecho a que ese deseo se cumpla, nace una expectativa. Esta sensación de derecho genera tensiones innecesarias en la vida cotidiana. Lo que parece un simple anhelo se transforma en una exigencia hacia otros o hacia uno mismo, provocando frustración si no se cumple. Existen tres tipos de expectativas: las que uno tiene de sí mismo, las que se tienen de los demás y las que otros tienen de uno. Cuando alguien no alcanza las metas autoimpuestas, surge un sentimiento de culpa, aunque nadie más haya salido perjudicado. Muchas de esas exigencias internas provienen del entorno, la educación, la familia, la cultura o la religión. La mente asume estándares ajenos como propios, y al no cumplirlos, aparece el malestar. Con conciencia, se puede aprender a distinguir cuáles expectativas fortalecen la compasión y cuáles solo debilitan la tranquilidad interior. En las relaciones personales, el peso de esperar ciertas conductas o gestos crea presión mutua. El amor se deteriora cuando se convierte en una lista de exigencias. Lo mismo ocurre con las expectativas que la sociedad impone: comportarse de cierta manera, disculparse ante desconocidos, vestir según normas establecidas. Esta presión constante, incluso sin que se exprese abiertamente, causa ansiedad. Una expectativa es simplemente un deseo retenido, reforzado por el ego. Cuando no se suelta, ese pensamiento se carga de emoción, y esta emoción se convierte en acción. Así, el pensamiento deja de ser solo una idea y se transforma en una fuerza que dirige el comportamiento. Cuando los pensamientos se vuelven cosas. En medio de una multitud, una persona intenta mantener la compostura mientras compra un suéter en una tienda, pero tras una hora de caos y empujones, decide actuar con rudeza para abrirse paso. Esta escena sirve para ilustrar cómo las circunstancias externas parecen obligarnos a actuar en formas que no corresponden a nuestra naturaleza, cuando en realidad todo nace de una imagen mental que no se cumple. La mente genera deseos a partir de pensamientos persistentes, y esos deseos nos mueven a actuar. Las impresiones mentales, llamadas tendencias, se forman por las acciones acumuladas a lo largo de vidas pasadas, dejando huellas que influyen en nuestro comportamiento. Al igual que una rueda girando crea una falsa apariencia de blanco por la velocidad, la mente en constante movimiento distorsiona la percepción de la realidad. Solo cuando se detiene, se revelan los verdaderos colores, es decir, la verdad interna. Cada acción genera un residuo que deja huellas en uno mismo y en el entorno. Las acciones físicas, como comer una manzana, dejan restos visibles que afectan a otros seres y al medio ambiente. Este tipo de karma se propaga más allá del momento, tocando incluso lo que no se ve, como el cuerpo de otros organismos. El mundo material entero es el resultado del residuo de la acción colectiva. Por eso se requiere disciplina para limpiar el impacto de nuestras acciones.
Las palabras también dejan una marca más profunda, llamada residuo psíquico. Lo que se dice, aunque se olvide el hecho físico, permanece como recuerdo más duradero. Una simple expresión sobre el sabor de una fruta puede regresar a la mente mucho tiempo después, reforzando la experiencia. El karma mental es el más sutil y persistente. A partir de un pensamiento, la mente va hilando recuerdos, emociones y asociaciones que no desaparecen con facilidad. El simple hecho de pensar en una manzana puede llevar a recordar su compra, la tienda, el vendedor y otras experiencias conectadas. Así, se construye una cadena de pensamientos que crea una huella emocional duradera. Esta huella no solo impacta el estado mental inmediato, sino que deja una marca profunda en la conciencia. La mente, atrapada en ese movimiento constante de deseos y pensamientos, pierde la capacidad de observar sus propias acciones. Solo con quietud se puede empezar a liberarse del peso de estos residuos. ¿Qué no es la meditación? La meditación no es un medio para ganar algo ni una fórmula mágica que resuelva todos los problemas. No sustituye la conducta virtuosa ni elimina por sí sola los conflictos humanos. Es una herramienta para moldear el carácter, pero no reemplaza valores como el amor, la compasión o la humildad. Se trata de una práctica personal que permite acceder a un estado más profundo de paz, no de un remedio universal ni de una garantía contra las dificultades de la vida. Se ilustra su verdadero papel a través de una historia sobre una tribu que nunca había probado la sal. Al conocer su sabor por primera vez, el jefe tribal creyó que podía reemplazar toda la comida con sal, solo para descubrir que en exceso resulta desagradable. Así como la sal realza el sabor del alimento sin ser el alimento en sí, la meditación debe complementar la vida, no reemplazarla. Es efectiva solo cuando se aplica con equilibrio, integrándose en el día a día como un ingrediente más del bienestar. No toda práctica en silencio o relajación es meditación auténtica. La transformación genuina proviene de una meditación hecha con precisión, claridad y propósito. Su poder no reside en cambiar a los demás directamente, sino en modificar al practicante, quien, al evolucionar, se convierte en una influencia positiva para quienes lo rodean. La práctica correcta requiere disciplina, atención plena y una intención clara, no solo la apariencia externa de estar meditando. ¿Qué es la meditación? Un episodio noticioso provocador sirve como punto de partida para mostrar que la verdadera esencia espiritual no reside en los objetos sagrados, sino en mantener la paz interior y la compasión. Esta firmeza interna se cultiva con la práctica constante de la meditación, que permite conservar la serenidad incluso en medio del caos. El proceso comienza como un acto voluntario que requiere disciplina, evoluciona hasta convertirse en una actitud natural y culmina en un estado mental permanente, donde se experimenta una dicha profunda y se disuelven los apegos inútiles. Meditar no significa hacer algo, sino estar presente sin esfuerzo. No se trata de buscar logros externos, sino de reconocer la plenitud interior. En esa quietud mental surgen la libertad y la claridad, y cesa la lucha por ser o parecer algo ante los demás. El camino hacia esta quietud tiene etapas que guían a la mente desde el esfuerzo consciente hasta la presencia silenciosa y lúcida, donde la meditación se convierte en un modo de ser. 4 etapas de la quietud mental. Un buscador llega hasta un maestro solitario que vive en las montañas, reconocido por su sabiduría y dificultad de acceso. Tras ser aceptado con sorprendente facilidad, el discípulo se frustra cuando se le indica simplemente observar el crecimiento del pasto como método de meditación. Confundido y decepcionado, se va indignado sin entender que la práctica consiste en permanecer en el momento presente sin interferencias mentales. La meditación se revela como un ejercicio de presencia total, donde el silencio y la quietud son esenciales. El esfuerzo por estar presente suele enfrentarse con una mente inquieta. Aun con la firme decisión de no distraerse, los pensamientos comienzan a colarse con fuerza,
generando dudas, deseos y distracciones. Aunque se intente retomar el enfoque, las voces internas van ganando terreno. La mente no se detiene y comienza a desviar la atención con imágenes, recuerdos, deseos y conflictos personales. La voluntad empieza a desvanecerse y la mente toma el control, alejando al practicante del objetivo inicial. La mente actúa como una voz constante que busca mantener su dominio. Esta resistencia es común cuando se intenta meditar, y muchos abandonan al sentirse vencidos por esa charla interna incesante. La práctica sostenida busca convertir esa mente errática en una presencia dócil, y el verdadero fruto no es solo silencio, sino una transformación profunda que permite vivir sin reacciones automáticas ante lo que sucede, alcanzando una espontaneidad consciente y estable. El viaje hacia esa quietud plena se compara con dejar una ciudad ruidosa para llegar a una costa tranquila. La primera etapa en ese camino es la actividad constante de la mente, similar a un tráfico intenso. El meditador apenas logra momentos breves de silencio antes de ser invadido por pensamientos incesantes. Sin esfuerzo sostenido, esta etapa puede durar indefinidamente, y aunque se aumente el tiempo de práctica, no hay avance real si la calidad no mejora. La mente sigue circulando sin cesar y es necesario reconocerlo para iniciar un cambio profundo. Principios esenciales de la meditación. Tilopa, un gran meditador de la India, desarrolló un sistema llamado Mahamudra, que resumió en 6 principios para facilitar la meditación profunda. Estos principios parten de la dificultad humana para evitar pensar en algo cuando se intenta no hacerlo. Por eso, la meditación requiere no perseguir pensamientos del pasado, sino dejarlos ir suavemente y traer la atención de nuevo al presente para no distraerse. La mente también tiende a enfocarse en el presente inmediato, en detalles como el lugar o el ambiente, y en imaginar el futuro, creando expectativas o fantasías. Estas distracciones deben ser dejadas de lado sin aferrarse ni analizar los pensamientos, ya que hacerlo solo perturba la concentración. No se debe construir ninguna experiencia buscada ni esperar resultados, porque ese deseo de repetir sensaciones interfiere con la práctica. Durante la meditación es común que surjan emociones o que la mente se desvíe. En esos momentos, es esencial no examinar ni analizar esos sentimientos, sino volver con suavidad al momento presente, manteniendo la alerta y la conciencia plena. Solo así se logra la estabilidad mental y la calma profunda que ofrece la meditación, evitando las trampas de la mente que se dispersa con el recuerdo, la imaginación o el deseo. Atención. Un hombre vio un adorno de oro en una joyería y rompió el vidrio para robarlo, cegado solo por el brillo del oro, sin percatarse de nada más. La mente tiene ese poder de enfocarse intensamente en un solo objeto, lo que puede alterar el estado de ánimo y dominar los pensamientos en fracciones de segundo. La meditación consiste en mantener esa presencia mental, una conciencia clara y sostenida que evita que la mente se disperse y cause confusión o distracción. Aprender a meditar es como aprender a tocar un instrumento, requiere práctica para controlar y canalizar la atención. La mente pasa por 9 estados diferentes durante la meditación, desde la estabilización inicial hasta lograr una concentración profunda y equilibrada. Estos estados reflejan el progreso en la habilidad para mantener el foco sin ser arrastrado por pensamientos dispersos. Las primeras etapas implican estabilizar y asentar la mente, luego hacerla más consciente y alerta, hasta llegar a un punto donde la atención está firme y pacificada. Este proceso es exigente y puede ser agotador, pero con dedicación se vuelve natural y permite alcanzar una meditación profunda y clara, libre de obstáculos y pensamientos intrusivos. Postura en la meditación. La postura durante la meditación influye directamente en el canalizar las energías vitales del cuerpo. Alcanzar la perfección en la postura, como lo enseñó Patanjali, es fundamental para avanzar en la práctica profunda de la meditación.
Esta perfección implica poder mantenerse inmóvil en una postura sin dolor ni entumecimiento, lo que permite respirar bien, retirar los sentidos, concentrarse y alcanzar estados más profundos de meditación y realización. Sentarse con una postura estable y cómoda, respetando 8 elementos clave, es esencial para el meditador serio. Estos incluyen estar sentado con las piernas cruzadas o, si es necesario, en una silla, mantener la espalda recta para facilitar el flujo de energías, mantener los brazos relajados y las manos unidas en una posición que influye sutilmente en la energía corporal. La cabeza y el cuello deben estar alineados sin tensión, y la mirada debe mantenerse fija y tranquila para ayudar al flujo energético y la concentración. Persistir en mantener la postura correcta puede causar dolor al principio, pero con práctica constante, el cuerpo se adapta y la meditación se vuelve más profunda y placentera. La quietud física genera quietud mental, y alcanzar largos periodos de inmovilidad consciente fortalece el poder de concentración y manifestación. La sonrisa suave, aunque sencilla, contribuye a la calma general del cuerpo y la mente, mejorando la experiencia meditativa. Concentración. 3 monjes meditaban juntos junto al río. 2 eran mayores y se consideraban más avanzados que el tercero, quien dudaba de sus afirmaciones. Uno de los mayores caminó sobre el agua para traer su chal, y el otro hizo lo mismo por su cuenco de limosnas. El más joven intentó imitarlo, pero cayó al agua varias veces, mientras los mayores se reían. Esto mostró que la confianza y convicción eran clave para lograrlo, como en la meditación. Es esencial saber dónde están las piedras para caminar sobre el agua de la concentración. Concentrarse es enfocarse con precisión, paso a paso, momento a momento, manteniendo la lucidez en el presente. En un mundo lleno de distracciones como redes sociales y aplicaciones, lograr concentración es un gran reto. Meditar bien requiere volver a lo básico, a un estilo de vida sencillo y frugal, al menos mientras se medita. La concentración de un solo punto, la más importante para alcanzar la tranquilidad mental, mejora con práctica constante y calidad en el ejercicio. Una historia famosa habla de un maestro que colgó un pájaro de madera en un árbol y pidió a sus alumnos que apuntaran solo a su ojo. Todos veían diferentes cosas menos el ojo. Solo uno, Arjuna, logró concentrarse en el objetivo correcto y acertó. Este tipo de concentración es como un rayo de luz que corta pensamientos enredados y amplifica el poder mental. No todas las concentraciones son iguales. La forma en que enfocamos afecta nuestra mente como una lente que puede enfocar o dispersar la luz. Existen 5 tipos de concentración, comenzando por la de un solo punto, que implica mantener la atención clara y fija en un objeto o pensamiento durante la meditación, incluso cuando es difícil y agotador. No basta con mirar algo, hay que sostener esa imagen o foco en la mente, practicando a pesar de las distracciones. Además, está la concentración absorbente, que se da cuando se está completamente inmerso en una actividad creativa o intelectual, y la concentración analítica, donde la mente investiga y evalúa intensamente, como un jugador de ajedrez o un científico enfrascado en un problema complejo. La práctica constante mejora todas estas formas. Mindfulness. Buda caminaba con Ananda cuando una mosca se posó en su frente. Buda la alejó sin detener su discurso ni su paso, pero luego repitió el gesto lentamente aunque no hubiera mosca. Explicó que la primera vez actuó sin mindfulness, como un reflejo, sin conciencia plena del acto. La mindfulness exige que cada acción se realice con plena atención y consciencia. Muchas de nuestras acciones diarias son automáticas y carecen de mindfulness, lo que puede llevar a reacciones impulsivas y consecuencias negativas, como en la historia de un conductor que, por no actuar con mindfulness, sufrió un accidente grave. La mindfulness no es solo estar consciente, sino un guardián vigilante en la mente que evita distracciones y mantiene la concentración en la meditación. Existen 2 tipos, la mindfulness activa,
que ayuda a mantener la concentración sin desviarse, y la mindfulness contemplativa, que guía las decisiones conscientes en la vida diaria. Dominar la mindfulness activa durante la meditación fortalece la mente para enfrentar pensamientos y emociones sin perder el foco. La meditación efectiva depende de esta vigilancia constante, que impide que pensamientos perturbadores interfieran y permite seguir concentrado en la práctica. Vigilancia. Un entrenador de perros en Estados Unidos lograba que cualquier cachorro aprendiera a hacer sus necesidades afuera en solo 3 días usando únicamente refuerzo positivo. Cuando el perro terminaba, él mostraba una alegría tan intensa que el animal asociaba esa acción con felicidad, y así aprendía a avisar cuando necesitaba salir. De forma similar, la alerta mental funciona como ese entrenamiento. La práctica constante de la meditación desarrolla una alerta capaz de detectar la llegada de un pensamiento incluso antes de que se manifieste plenamente, lo que mejora la calidad del enfoque y hace que la meditación se vuelva natural y sin esfuerzo. La alerta es comparable a un arquero experto que, con práctica y concentración, puede ver y acertar en objetivos difíciles de distinguir para otros. Durante la práctica profunda, se experimentan sensaciones intensas que ayudan a mantener la concentración automática. Estas sensaciones llegan a persistir incluso fuera de la meditación, acompañando las actividades cotidianas y desapareciendo solo con el sueño. La combinación fluida de mindfulness, alerta y concentración transforma el estado mental en uno de claridad y presencia constante. Los textos yogis llaman a esta alerta saprajeñe, un estado de conciencia plena en el que se reconoce cada pensamiento, sensación y acción en el momento exacto en que ocurren, permitiendo controlar no solo los pensamientos, sino también emociones y otros estados que afectan la mente. Con este nivel de alerta, se está preparado para profundizar en diferentes tipos de meditación y su práctica efectiva. Antes de comenzar, dominar una forma de meditación facilita aprender otras, porque diferentes situaciones exigen distintas estrategias, igual que un guerrero que domina varias armas según la circunstancia. No siempre se puede actuar con dureza o suavidad, por eso, se necesitan distintos métodos para enfrentar la vida. La historia de Buda ilustra esta idea. Ante la agresión verbal de unos aldeanos que lo rechazaban, mantuvo la calma sin reaccionar, rechazando esas palabras como quien no acepta un regalo no deseado. Esa actitud mostró la combinación perfecta de concentración, contemplación y atención plena, que le permitió mantenerse firme, sin perder la serenidad ni actuar impulsivamente. Al intensificar la práctica de la meditación, es recomendable alternar entre diferentes sistemas para evitar el agotamiento. Por ejemplo, si se domina la meditación concentrativa, después de un tiempo es útil cambiar a la meditación caminando o activa antes de volver a la concentración profunda. Este cambio fortalece y entrena la mente de manera más eficiente, como un campo de entrenamiento completo. La perseverancia, la atención y el entusiasmo aseguran el éxito en el camino meditativo. Ahora, se procede a explicar cómo practicar las distintas formas de meditación. Meditación concentrativa. La práctica de la meditación concentrativa es difícil y requiere mucha perseverancia, pues al principio habrá días buenos y malos. La mente es rebelde y se resiste a ser controlada, pero con tiempo la meditación deja de ser un acto y se vuelve un estado permanente de quietud y alerta que se mantiene en cualquier actividad. Este tipo de meditación transforma profundamente, logrando que las emociones y hábitos no alteren la calma interior, permitiendo elegir la respuesta sin reaccionar impulsivamente. Para meditar concentrativamente es fundamental mantener la postura corporal perfectamente inmóvil y la mente fija en un solo objeto, que puede ser una imagen, la respiración, un mantra o el vacío. La concentración exige alejarse de cualquier análisis o pensamiento sobre el objeto y solo observarlo con atención plena, trayendo la mente de vuelta cada vez que divague.
La práctica intensa calma las energías del cuerpo y ayuda a alcanzar una quietud profunda necesaria para experiencias verdaderas y purificadoras. Se recomienda hacer sesiones cortas pero nítidas, por ejemplo, 3 de 15 minutos en lugar de una larga, y corregir suavemente la postura cuando sea necesario. Es importante reconocer que los pensamientos son solo distracciones sin esencia, por lo que no se deben seguir ni juzgar. Existen 4 tipos de objetos para elegir en esta meditación y se puede alternar entre ellos para mantener la claridad. La meditación en una forma visual requiere visualizar y mantener la imagen en la mente con mucha práctica, sin analizarla, para fortalecer la concentración y la presencia interior. Meditar en la respiración es la forma más sencilla de meditación concentrativa. Consiste en respirar normalmente y observar el aire que entra y sale, prestando atención a la inhalación, la pequeña pausa y la exhalación. Esta práctica calma la mente y ayuda a superar la inquietud. No se debe retener la respiración, solo escucharla con atención. Con el tiempo, la duración de la respiración se alarga de manera natural, fortaleciendo la energía vital. También es útil para conciliar el sueño, siempre que se adopte la postura habitual para dormir y se mantenga el cuerpo inmóvil. La meditación en el sonido es una técnica antigua que se basa en concentrarse en un sonido repetitivo, como un mantra o un tono agradable. No se trata solo de repetir el mantra, sino de recordarlo suavemente y sin hablarlo ni cantarlo mentalmente, para que la mente se funda en el sonido. La concentración se mantiene variando el ritmo del recuerdo, acelerándolo o pausándolo para evitar la fatiga o el aburrimiento. Esto mantiene la mente alerta y viva durante la práctica. Meditar en lo informe o sin forma es para quienes rechazan formas y sonidos, y puede hacerse de 2 maneras. La primera es simplemente sentarse en postura cómoda, respirar y lograr un estado sin pensamientos, donde la mente se observa a sí misma sin seguir los pensamientos. Esta práctica requiere guía experta y mucha dedicación. La segunda es la meditación expansiva, que consiste en visualizar la disolución del cuerpo en un universo infinito, experimentando la unión con la conciencia suprema. Esta experiencia intensa también necesita un maestro para evitar dificultades. La visualización puede hacerse en diferentes puntos, como entre las cejas o en el corazón, según el efecto deseado. Mantener una postura correcta es fundamental para avanzar en estas meditaciones. Un pastor solía llevar su ganado al río cada día y pasaba el tiempo descansando bajo los árboles mientras las vacas vagaban. Un día conoció a un monje que meditaba sentado en la orilla del río y le preguntó qué hacía. El monje le explicó que meditaba para descubrir a Dios y le enseñó a meditar primero visualizando una luz entre sus cejas, pero el pastor no pudo concentrarse. Luego intentó meditar en su respiración, pero se quedaba dormido. Finalmente, el monje le pidió que meditara en su toro favorito, Ira, y después de varios días el pastor se perdió en la meditación hasta sentir que él mismo era Ira. La meditación contemplativa se basa en la idea de que al meditar en algo, uno empieza a adoptar las cualidades de ese objeto o idea. Si se medita en la compasión, se vuelve una persona compasiva; si se medita en lo negativo, solo se atrae más negatividad. La mente no distingue entre bueno y malo, solo responde a pensamientos. Esta meditación no exige posturas rígidas, aunque una postura correcta ayuda. Su práctica lleva a un conocimiento profundo que va más allá del intelecto y surge desde el interior, eliminando condicionamientos y etiquetas para revelar la verdadera naturaleza del ser. El método principal consiste en la autoindagación con la pregunta ¿quién soy yo? Se busca identificar la esencia verdadera más allá de los roles y etiquetas temporales como padre, hijo o profesión. Al eliminar todo lo pasajero, queda la conciencia pura o alma. Esta práctica se llama neti-neti, que significa no soy esto, no soy aquello, y ayuda a distinguir entre lo que es solo una posesión o rol y lo que es la esencia verdadera.
La meditación contemplativa es un proceso de descubrir lo que realmente somos, liberándonos de falsas identificaciones. Mindful Meditation. La práctica de mindfulness que enseñó Buda se basa en vivir plenamente en el momento presente, con plena atención a cada acción. Al comer una mandarina, por ejemplo, se experimenta su aroma y sabor con conciencia total, sin dejar que la mente se distraiga. Esta atención revela la conexión profunda con la vida y el universo, donde cada instante es tan valioso como cada sección de la fruta. Vivir con mindfulness es mantener la mente y el cuerpo enfocados en el ahora, sin dejarse llevar por pensamientos del pasado o del futuro. La meditación mindfulness es una forma sencilla y práctica de traer la atención al momento presente, evitando que la mente escape a deseos o recuerdos. Esta práctica ayuda a transformar reacciones automáticas en respuestas conscientes, aportando calma y control. Muchas personas realizan acciones sin darse cuenta, por lo que la mindfulness enseña a estar alerta en cada gesto y pensamiento, permitiendo que la mente deje de darle importancia a los pensamientos negativos repetitivos. No es necesario adoptar una postura especial para meditar mindfulmente, sino integrar esta conciencia en todas las actividades diarias preguntándose, ¿qué estoy haciendo ahora? Esta pregunta genera una atención inmediata que agudiza los sentidos y mejora la concentración. Al practicar con frecuencia, se vuelve más fácil mantenerse presente, lo que conduce a una vida más tranquila, eficiente y llena de significado. Meditación observante. Hace unos 2,500 años, una niña y su padre realizaban un acto donde el padre equilibraba un largo palo de bambú en la frente mientras la niña se subía y permanecía firme en la cima. El padre insistía en que ambos debían observarse mutuamente para evitar accidentes, pero la niña explicó que cada uno debía concentrarse en su propia tarea sin distraerse y así lograr el equilibrio. Buda confirmó que la niña tenía razón. Si aprendes a observarte a ti mismo, no queda nada ni nadie más en quien fijar la mirada. La meditación observante consiste en mirar los pensamientos con desapego, sin reaccionar, como si se observara una película. Es útil para calmar la mente en momentos de agitación o estrés, a diferencia de otras meditaciones que requieren un estado mental tranquilo para practicar. Permite distanciarse del ego y ver los pensamientos como simples eventos pasajeros, sin identificarse con ellos ni reaccionar de forma automática. Esto cambia la forma en que se responden las provocaciones, favoreciendo la paz interior. Para practicarla, basta con sentarse cómodamente, respirar profundo, recordar que solo eres un observador pasivo y dejar que los pensamientos lleguen y se vayan sin involucrarse. Al mantener esta actitud, los pensamientos pierden fuerza y surge un espacio de quietud mental. Es como salir del carrusel de emociones y pensamientos para verlo desde afuera, reconociendo su naturaleza transitoria y eligiendo cuándo participar o simplemente mirar. Esta meditación ayuda a recuperar el control y vivir con mayor serenidad. Meditación activa. Hace unos siglos, la vida diaria requería mucho esfuerzo físico. Caminar largas distancias, cocinar desde cero y realizar trabajos manuales eran parte del día a día. Hoy en día, la tecnología y los electrodomésticos han reducido casi por completo esa actividad física, generando un exceso de energía corporal que no sabemos cómo liberar. Este desequilibrio produce cansancio crónico y agitación mental, sobre todo en los jóvenes que pasan mucho tiempo frente a pantallas. La mente activa no puede reemplazar la energía que antes se gastaba en actividades físicas. La meditación activa surge como una solución que combina movimiento y conciencia. En lugar de estar quieto, se utiliza la danza para canalizar la energía física acumulada, manteniendo al mismo tiempo la atención plena en la respiración y la entrega. Diferente del deporte o el baile convencional, esta práctica busca liberar energía sin involucrar emociones como la competencia o el ego.
Ejemplos históricos como el ritual de los derviches giratorios y el movimiento kirtana muestran cómo el baile con conciencia y devoción puede crear estados de unión espiritual y calma profunda. Para realizar esta meditación se recomienda música que comience lenta, suba en intensidad y luego vuelva a un ritmo suave. Se pasa por 4 etapas: construir energía, liberarla mediante el baile intenso, soltarla con movimientos suaves y finalmente permanecer en un estado de armonía entre cuerpo y mente. Este método ofrece una vía para transformar el exceso de energía física en equilibrio interno y conexión espiritual. La madre de la meditación. Un discípulo buscó aprender meditación con un maestro que le impuso la condición de hablar solo 4 palabras cada vez que avanzara un tramo, y cada tramo duraría 6 años. Al cumplir el primer tramo, se quejó de que la cama era muy dura. 6 años después, dijo que la comida estaba siempre fría, y al final, anunció que se iba. El maestro le reprochó que solo había pasado los 18 años quejándose. La meditación no consiste en quejarse ni en adoptar una rigidez sin vida, sino en encarnar amor y paz, que no surgen en una mente insensible o sin preparación. Patanjali estableció que antes de meditar es necesario practicar yemas y niyamas, principios morales y observancias fijas que incluyen la no violencia, la verdad, la limpieza, el contentamiento y la entrega al Ser Supremo. La disciplina y la vida virtuosa son la base para calmar la mente, lo cual facilita la meditación. No todos necesitan meditar para alcanzar la dicha. Algunos la alcanzan sirviendo a otros o viviendo con sentido y devoción. La meditación es un medio para lograr un estado tranquilo y equilibrado que no genera indiferencia, sino capacidad para compartir el sufrimiento ajeno. Para que funcione, quien medita debe cultivar ciertas cualidades, pues una vida virtuosa es la verdadera madre de la meditación. Compasión. Un hombre fue atacado y dejado casi muerto en la calle. Un psiquiatra que pasaba se acercó y dijo que quien cometió el acto necesitaba ayuda, al igual que la víctima. Ambos requieren apoyo, porque si uno no recibe ayuda puede morir y si el otro no la recibe, puede causar más daño. La compasión es la virtud más importante, la semilla de la bondad, que implica amor y perdón. No se trata de mostrarla solo cuando conviene, sino de elegirla siempre, sin importar la causa o la acción. La compasión y el perdón son sacrificios que elevan el espíritu por encima del ego, sin esperar nada a cambio. El ejemplo más grande es la inocencia y compasión de Jesús, que perdonó a quienes lo crucificaron, mostrando que la compasión no tiene límites. Esta virtud exige un corazón amplio, capaz de aceptar los errores sin alterarse. Cuando se elige la compasión, la mente se serena y se acerca a su estado natural de paz, que está siempre presente en el corazón. Verdad y valentía en la conducta. Kabir, un santo y tejedor, ayudó a un ladrón perseguido por los guardias del rey escondiéndolo entre algodón y diciéndoles la verdad sobre su paradero. Los soldados, confundidos, se marcharon, lo que salvó al hombre. La honestidad y la verdad protegían a Kabir, pues la mentira habría sido descubierta. En la vida cotidiana, la verdad resulta difícil porque muchas personas prefieren vivir en engaños antes que enfrentarla. Se miente para evitar el dolor o la incomodidad que la verdad puede causar, aunque eso signifique sacrificar la sinceridad. En el camino espiritual, la verdad brinda liberación y fortaleza, aunque a veces se elige la compasión para no herir a otros, cuidando cuándo y cómo expresarla. El Buda enseñó que no todas las verdades deben ser dichas, pues deben evaluarse según su momento, beneficio y el impacto en los demás. La verdad debe ser sabia, ni cruel ni inoportuna, pues su valor depende del contexto y del propósito. La realidad cambia y, con ella, lo que se considera verdad también. Ejemplos cotidianos muestran que la verdad absoluta no existe siempre, sino que es relativa y debe manejarse con cuidado. La sinceridad, acompañada de compasión, es una virtud que fortalece el espíritu y permite vivir con calma y sin miedo, aunque el mundo no siempre la reciba bien.
Gratitud. La gratitud es la emoción más poderosa para poner todo en orden en la vida, sin importar las circunstancias. Practicarla ayuda a enfocarse en lo positivo y no en lo negativo. En una noche fría en el norte de India, se repartieron mantas directamente a personas sin hogar, que dormían en las calles con ropa sucia y deteriorada, algunas con discapacidades. A pesar de sus dificultades, mostraban paz y agradecimiento al recibir la ayuda, lo que hizo reflexionar sobre la importancia de valorar lo que se tiene más allá de lo material. La gratitud es un estado mental que genera felicidad, paz y satisfacción, y no depende de tener más o menos cosas. Existen dos tipos de gratitud: hacia Dios, que brinda apoyo psicológico y motivación en momentos difíciles, y hacia los demás, que fortalece las relaciones y cultiva el amor y la compasión. Sentir y expresar gratitud sin esperar nada a cambio desarrolla generosidad y pureza emocional, lo que permite amar incondicionalmente. Reconocer y agradecer lo que se tiene es fundamental para vivir bien y con plenitud. Empatía. La empatía es la capacidad de estar presente para otra persona sin juzgarla ni apresurarse a actuar. No se trata de dar consejos ni de decirles que sean fuertes, sino de escuchar con atención y abrirse a entender su dolor. Comprender verdaderamente a alguien implica vaciar la mente para recibir todo lo que esa persona quiere expresar, como el niño que eligió un cachorro cojo porque comprendía su dificultad para correr. Escuchar con empatía implica recibir el mensaje más allá de las palabras, entendiendo los sentimientos que hay detrás. Practicar la empatía es un acto consciente que puede volverse natural con el tiempo, transformando la manera en que reaccionamos ante los demás. Adoptar una conducta empática puede generar un cambio interno, permitiendo sentir compasión aun cuando no sea espontáneo al principio. La sensibilidad hacia los demás es la base para dar y recibir con genuino afecto. La práctica constante de la empatía aumenta esta sensibilidad, que se manifiesta en la capacidad para actuar con amor y comprensión. El crecimiento espiritual va de la mano con esta sensibilidad, que permite diferenciar entre ser enfático y ser empático, aprendiendo a ser tiernos, compasivos y tolerantes con todos en distintos momentos de la vida. Humildad. El rey de Kazajistán envió 3 preguntas al emperador de la India, y Birbal fue enviado a responderlas. Ante la pregunta de dónde vive Dios, Birbal explicó que Dios está en todos los seres vivos, pero para percibirlo hay que purificarse, como la mantequilla está en la leche pero debe batirse para extraerla. Cuando preguntaron qué come Dios, dijo que Dios se alimenta del ego humano, pues para acercarse a lo divino es necesario ofrecer el orgullo y el ego. Al preguntarle qué hace Dios, Birbal se sentó en el trono del rey y explicó que Dios puede quitar el poder de quien es rey y darle poder a quien no lo tiene, mostrando que el poder es temporal y que la verdadera fuerza está en la humildad. La verdadera humildad es la que conecta con la esencia, no una pose o fingimiento, ya que el ego falso puede ser más dañino que el orgullo abierto. La humildad sincera abre la mente a la evolución espiritual y ayuda a purificar el corazón. Quien tiene mucho para ofrecer es naturalmente humilde, como un árbol cargado de frutos que se dobla. La humildad evita caer en la importancia exagerada de uno mismo y recuerda que somos parte de un juego universal donde nadie es imprescindible. Así, la humildad protege del ego y mantiene el equilibrio frente a las adversidades. Fe. Un hombre preocupado y lleno de dudas preguntó a su maestro si todo estaría bien en el futuro, confesando que aunque sabía que debía tener fe, no podía dejar de preocuparse ni disfrutar la vida, temiendo que Dios no cuidara de él. El maestro le entregó un capullo de rosa y le pidió que lo abriera sin dañar los pétalos, tarea que resultó imposible. El maestro explicó que, así como él no podía abrir la rosa sin dañarla, tampoco podía controlar la vida, y por eso debía confiar en que Dios guía cada momento. Dejar de querer controlar todo es una forma de liberarse de la fatiga y la ansiedad, recordando que siempre ha habido una fuerza que cuida, desde antes de nacer. La fe no es solo creer sin acción ni responsabilidad,
sino tener la fuerza para actuar correctamente y aceptar que no todo está bajo nuestro control. No se trata de pedir favores a un Dios externo, sino de tener confianza interna y vivir con convicción, dejando que la naturaleza siga su curso. La verdadera fe combina el esfuerzo personal con la entrega a lo que no podemos cambiar, como dice la oración de serenidad, aceptar lo que no se puede cambiar, tener valor para cambiar lo que sí se puede y sabiduría para distinguir ambos. La perseverancia y la fe mantienen firme el camino, porque ningún esfuerzo queda sin efecto, con paciencia se encuentra la fuente de agua pura. Barreras físicas y ambientales. Para aprender a nadar es necesario practicar en el agua y tener buena condición física, igual ocurre con la meditación. Dominar la meditación concentrativa exige una postura correcta, buena forma física y un ambiente adecuado para evitar distracciones. Al principio se puede recurrir a métodos como la música o meditar en momentos de silencio para facilitar la concentración, pero conforme avanza la práctica, es fundamental contar con un espacio limpio, seguro y tranquilo. Las dificultades físicas incluyen enfermedades o limitaciones corporales que dificultan permanecer quieto. En esos casos se pueden explorar otras formas de meditación. Cuidar el cuerpo es esencial para sostener una práctica seria, ya que un cuerpo saludable favorece la concentración y la calidad del ejercicio meditativo. Las barreras ambientales consisten en el lugar, las condiciones climáticas, la presencia de animales o ruidos que interrumpen la práctica. Elegir un sitio adecuado es clave, debe ser tranquilo, accesible y cómodo, sin excesos materiales que puedan distraer. Durante estancias en lugares como el Himalaya, se enfrentan retos como animales salvajes o el clima riguroso, pero la conexión con la naturaleza y la protección de los maestros espirituales brinda seguridad. La meditación invita a ver a Dios en todas las criaturas, lo que disuelve el temor. La recomendación es buscar un entorno que permita la calma y que sea habitable para sostener la práctica con paz y concentración. Emociones y obstáculos en la meditación. Durante la meditación, es común experimentar emociones intensas que van desde la alegría extrema hasta el resentimiento profundo. Todas las emociones actúan como obstáculos que distraen y alteran la concentración, sin importar el tipo de meditación que se practique. Tanto las emociones positivas como las negativas interrumpen la calma necesaria. Las emociones positivas incluyen el placer, la alabanza, la ganancia y las palabras agradables, mientras que las negativas son la insatisfacción, la crítica, la pérdida y las palabras desagradables. Estas emociones son temporales y pasan si se les permite fluir sin aferrarse a ellas. Una historia ilustra la importancia de mantener la calma ante las emociones cambiantes. Un comerciante, tras perderlo todo por una sequía, recibió un consejo para recordar que todo es pasajero. Esto le permitió conservar la paz y recuperarse con el tiempo. Durante la meditación, si las emociones distraen, es útil detenerse, respirar profundamente y usar visualizaciones neutrales o positivas para restablecer el equilibrio. El verdadero desafío no son las emociones, sino bloqueos mentales como la inquietud, el embotamiento, pensamientos dispersos o imágenes aleatorias, que también dificultan la concentración. Inquietud durante la meditación. Al meditar, es común que surjan pensamientos dispersos que provocan inquietud. Esta sensación puede manifestarse como ansiedad, resentimiento o excitación y afecta a practicantes de todos los niveles, excepto a los más avanzados que han desarrollado el control mental necesario. La diferencia radica en que los expertos detectan la inquietud inmediatamente y la manejan con calma, mientras que los principiantes permiten que ésta perturbe su concentración. Cuando la inquietud aumenta, puede aparecer el deseo de moverse o abandonar la meditación, y los pensamientos asociados a emociones o recuerdos generan distracción. Es fundamental no perseguir esos pensamientos ni analizarlos, pues carecen de significado real. Simplemente deben dejarse pasar sin reacción, manteniendo la atención en el objeto de la meditación con paciencia.
Si la inquietud persiste, detener la práctica un momento para calmar la mente es aconsejable. El origen de la inquietud está en intentar controlar la mente con esfuerzo excesivo, lo que la vuelve rebelde, como un niño pequeño que se resiste. La mente no quiere ser forzada ni controlada rígidamente, por eso es necesario un enfoque equilibrado que combine firmeza y flexibilidad. La metáfora del niño en el centro comercial ilustra cómo la mente intenta salirse con la suya y cómo ninguna opción es fácil. La enseñanza que viene de la experiencia indica que la paciencia es clave. Como el agua turbia que se aclara al dejarla reposar, la mente inquieta se calma si se le da tiempo. La mejor estrategia es detener la meditación momentáneamente, relajarse y no forzar el control. Con práctica, la mente aprende a seguir la dirección sin resistirse, evitando estímulos que provocan inquietud y manteniendo la estabilidad necesaria para meditar eficazmente. Lo aburrido. La meditación enfrenta dos tipos de pereza. El primero es la resistencia a comenzar, cuando la mente consciente busca excusas para evitar la práctica. La solución es mantener firme la disciplina y no ceder ante esas excusas. El segundo tipo aparece durante la meditación misma. Después de un inicio atento y activo, surge una relajación excesiva que puede convertir la práctica en una experiencia opaca, semejante a quedarse dormido. Esta pereza se manifiesta como lentitud mental o torpeza corporal, que destruyen la claridad y profundidad de la meditación, haciendo que ésta se convierta en un simple acto vacío y sin beneficios reales. El estado de pereza en la mente es comparable a un elefante lento que bloquea el camino hacia la plenitud meditativa. La concentración excesiva puede llevar a la fatiga y a una disminución de la atención, lo que favorece ese estado de letargo. Para combatirlo, es fundamental alternar momentos de relajación y esfuerzo, refrescar la concentración cuando se pierde claridad y ajustar la duración de las sesiones a la resistencia personal. Si la fatiga es física, conviene tomar una pausa y reponer energías. En cambio, si la pereza es mental, hay que mantener la postura, cambiar el enfoque dentro de la meditación y no abandonar la práctica. El equilibrio entre alerta y relajación es esencial para avanzar en el camino meditativo. En la meditación, cualquier pensamiento que no sea el foco principal se convierte en un obstáculo difícil de superar. Estos pensamientos llegan desde todas direcciones y son inseparables de la mente, como el calor del fuego. Concentrarse requiere un esfuerzo consciente para mantener la atención en un solo pensamiento, con una mente clara y sin cansancio. Un meditador avanzado puede mantener esta concentración durante mucho tiempo, mientras que uno principiante solo bajo condiciones favorables. El mundo interior de los pensamientos es interdependiente, un pensamiento lleva a otro en una cadena que puede alejar de la meditación. Por ejemplo, un pensamiento sobre la sed puede desencadenar una serie de ideas que dispersan la atención y disminuyen la concentración. La mente naturalmente está llena de pensamientos, comparables a las olas en un mar tranquilo. El estado mental tiende a la actividad constante, lo que dificulta encontrar quietud. Durante la meditación, al superar el malestar y la lentitud, aparecen pensamientos que provocan inquietud y cansancio, afectando la práctica. Con el tiempo y la práctica, se aprende a controlar el flujo de pensamientos que, aunque continúan, pierden fuerza. El remedio es simple: no reaccionar ni dar importancia a ningún pensamiento, sino reconocerlo y dejarlo ir de inmediato, volviendo al foco de la meditación. Con disciplina y alerta, los pensamientos disminuyen hasta casi desaparecer, permitiendo alcanzar un estado de quietud profunda y felicidad trascendental. Pensamientos aleatorios. Las imágenes aleatorias son uno de los obstáculos más sutiles en la meditación. Después de superar la inquietud, la somnolencia y los pensamientos, comienzan a aparecer imágenes sin conexión con el momento presente. Estas imágenes surgen sin que se las persiga o piense activamente, lo que dificulta mantener la concentración.
Aun cuando no se sigue un pensamiento específico, las imágenes de personas, objetos o eventos almacenados en la memoria aparecen constantemente, impidiendo una meditación profunda y efectiva. La memoria es la fuente de estas imágenes y no puede ser eliminada, aunque sí es posible reducir su influencia emocional para que dejen de perturbar la paz interior. La mejor estrategia es no reaccionar a ellas, manteniendo un equilibrio entre alerta y relajación, sin enfrentarlas ni perseguirlas. Con la práctica constante y una vida acorde a valores de rectitud, estas imágenes se vuelven menos frecuentes y su impacto disminuye, permitiendo que la mente permanezca más tranquila y centrada. Otros obstáculos. Un discípulo pregunta si Dios es uno y está en todos, pero la respuesta no puede ser un simple sí o no porque el verdadero entendimiento surge de la experiencia, no de creencias condicionadas. La meditación exige limpiar la mente de esas creencias y dejarla en su estado natural para descubrir la verdad interior. Los obstáculos en el camino no son solo físicos o mentales, sino también otros que surgen del desapego de deseos y conocimientos aprendidos. Cada paso hacia la purificación de la mente acerca a la realización. Durante la meditación, especialmente en retiro solitario, aparecen anhelos por placeres pasados que distraen y pueden generar inquietud o tristeza. Permanecer enfocado y permitir que esos pensamientos pasen sin apegarse a ellos ayuda a mantener la concentración. Hay obstáculos de gratificación como lujos, placeres y posesiones, que dificultan el avance en etapas iniciales, pero desaparecen con la práctica. También existen obstáculos religiosos, ya que las creencias y rituales pueden condicionar la mente y distraerla, pues la meditación busca limpiar esas tendencias sin seguir dogmas. Además, el conocimiento acumulado puede convertirse en un obstáculo si no se libera de conceptos y creencias externas. La clave está en dejar que la verdad surja sin interferencias, concentrándose constantemente en el objeto de la meditación y superando suavemente las distracciones. Ekagrata, concentración. Arjuna observó a su hermano menor moviéndose con facilidad en la oscuridad para comer, y se preguntó por qué él no podía hacer lo mismo con el tiro con arco. Esto lo llevó a practicar con gran concentración y disciplina, logrando en la oscuridad una habilidad que le permitió ganar batallas decisivas. Ekagrata significa concentración enfocada, avanzar con un solo propósito y mente unificada, como un equilibrista que debe mantener completa atención para no caer. La concentración es fijar la mente en un solo objeto, sin distracciones ni análisis, y practicarla fortalece la memoria y mejora el bienestar mental. Es importante evitar analizar o juzgar el objeto de concentración y traer la mente de vuelta cuando se disperse. Las sesiones deben ser cortas y claras, aumentando gradualmente su duración. La práctica correcta se realiza sentado con postura estable, buscando mantener cuerpo y mente quietos, alerta y lúcidos, sin pausas durante al menos 40 días seguidos. Cualquier movimiento del cuerpo o distracción profunda obliga a reiniciar la sesión, mientras que lapsos menores solo requieren tomar conciencia y continuar. Llevar un registro diario ayuda a evaluar el progreso. La concentración es como el entrenamiento antes de la meditación, permite corregir errores para meditar con precisión y calma. Cada momento de enfoque claro y estable es un paso hacia una meditación impecable, similar a la precisión que se necesita para pasar un hilo por el ojo de una aguja. Trataka, mirada fija. Un hombre que trabajaba para mí tenía mala memoria y falta de concentración, lo que afectaba su productividad. Le recomendé practicar Trataka diariamente durante 3 meses para mejorar su enfoque y memoria. Al finalizar ese tiempo, no solo mejoró su memoria, sino que también descubrió que ya no necesitaba usar gafas para la miopía, lo cual fue un resultado inesperado. He visto que las prácticas yógicas canalizan las energías del cuerpo, cambiando la mirada y los movimientos, haciendo que uno se vuelva más consciente y efectivo. La característica de un verdadero yogi es la quietud en la mirada,
algo que Trataka ayuda a perfeccionar al fijar la vista en un objeto sin parpadear, lo que mejora el flujo energético y la concentración. Para practicar Trataka, hay que sentarse en postura de meditación, colocar una vela o cualquier objeto a la altura de los ojos y mirar fijamente sin parpadear al menos 7 minutos, aumentando gradualmente el tiempo. Si la mente se distrae, se debe traer suavemente el foco de vuelta al objeto. Esta práctica calma la mente y desarrolla concentración y memoria, además de controlar movimientos involuntarios del cuerpo como parpadear o bostezar, que interrumpen la meditación profunda. Trataka es ideal para principiantes y niños, pues les ayuda a experimentar la calma y el equilibrio necesarios para la meditación. Escucha activa y concentración. Escuchar con atención es un arte que desarrolla la concentración y transforma la capacidad de estar presente. En la vida cotidiana, la mayoría oye sin realmente escuchar, lo que dificulta la concentración y el aprendizaje. Practicar la escucha consciente, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, fortalece la mente y mejora las relaciones. Esta práctica no exige una postura especial ni un momento específico, puede realizarse en cualquier lugar y situación, aumentando la atención y el control mental. Para entrenar la escucha activa, basta con elegir una canción favorita y comprometerse a escuchar cada palabra con plena atención y sin distracciones. Es común que la mente se distraiga, pero la práctica constante ayuda a mantener la concentración en el presente. La multitarea debilita la atención y dificulta la meditación, mientras que aprender a enfocarse en una sola actividad facilita el manejo de varias tareas con eficacia. La concentración y la meditación dependen del dominio de la escucha, que integra el mundo exterior con el interior para lograr un equilibrio mental. Sankalpa, la fuerza de la voluntad. La voluntad es la cualidad más importante para mantener el camino sin rendirse ante las dificultades. El sankalpa, que significa tomar una decisión o compromiso firme, es una práctica que fortalece esta voluntad de manera notable. No es necesario hacer promesas eternas, sino comprometerse durante un periodo inicial, como 40 días, para evaluar después si se desea continuar. Este compromiso constante y consciente permite que la mente reconozca la determinación del individuo, facilitando la perseverancia en cualquier objetivo. Mantener la firmeza en la práctica desarrolla la concentración y genera una fuerza interior profunda que permite alcanzar un estado natural de bienestar y equilibrio. Cada vez que la mente se distrae, es importante volver con suavidad al enfoque, cultivando así una disciplina que poco a poco debilita las resistencias internas. La constancia en la resolución ofrece confianza y sabiduría para superar los deseos y expectativas que condicionan al alma, otorgando alas para avanzar con seguridad y éxito en el camino elegido. Esta fuerza interior es clave para transformar cualquier objetivo en una realidad concreta y duradera. Mauna, el poder del silencio. El silencio es la melodía del alma y la base para una meditación profunda y natural. La práctica del mauna consiste en observar un silencio total que no solo implica dejar de hablar, sino también evitar cualquier tipo de interacción o estímulo externo como ver televisión o jugar videojuegos. Para empezar, se recomienda un periodo mínimo de 24 horas de silencio absoluto, sin permitir ninguna conversación o actividad que rompa la quietud. El silencio externo es fundamental para calmar la mente inquieta, que siempre está llena de pensamientos y distracciones, y solo cuando el habla cesa por completo puede surgir el verdadero silencio mental. El proceso puede generar inicialmente incomodidad y dificultad para meditar debido a la agitación de la mente, pero con perseverancia y paciencia, se desarrolla una calma interior que prepara para estados más profundos de meditación. No se trata solo de no hablar, sino de detener también los movimientos y pensamientos, creando un espacio en el que la mente puede escuchar su propia música interna. Este silencio interior permite que la atención se concentre y que el ruido externo pierda importancia, facilitando el avance hacia una experiencia espiritual plena y transformadora. Ekanta, soledad.
La mente puede ser como un motor que arruina momentos perfectos al activarse por sí sola. Para descubrirse verdaderamente, es necesario aprender a vivir en soledad, donde la verdad personal emerge en silencio y aislamiento. Ekanta, palabra sánscrita que significa soledad, describe a quien se vuelve hacia su interior y disfruta estar consigo mismo sin distracciones externas. Solo quienes tienen una mente tranquila pueden hallar en la soledad una experiencia profunda y pacífica. En cambio, quienes tienen una mente inquieta la evitan. Existen dos tipos de personas cómodas en la soledad: los perezosos, que carecen de conciencia, y los yogis, que brillan en ella con plena atención. La verdadera soledad no consiste en estar en un lugar apartado con acceso a distracciones, sino en estar completamente solo, sin necesidad de compañía ni actividades externas, viviendo el momento con plena conciencia y sin inquietud. El yogi, al dominar esta práctica, puede mantener la paz interior incluso en medio del ruido externo, protegiendo su mundo interno de influencias externas. Después de superar la incomodidad inicial, la soledad trae una dicha profunda donde todo se aquieta: mente, sentidos, cuerpo y entorno. Aparece un sonido interno puro y armonioso que requiere disciplina para no distraerse. La soledad es una austeridad que purifica rápidamente y demanda autodisciplina, la cual elimina impurezas y sufrimientos. Tradiciones yogis y tántricas valoran la capacidad de vivir en soledad, como lo ejemplifica Jetsun Milarepa, que consideraba la meditación solitaria un servicio a la humanidad. Para practicarla, es recomendable comenzar con periodos cortos en un lugar tranquilo y sin interrupciones, evitando cualquier interacción o distracción. El objetivo es liberar la mente de todo compromiso, pues una mente libre es la única verdadera libertad. Tyaga, el arte de soltar. En un monasterio, un maestro pidió a sus discípulos que grabaran las iniciales de personas a las que no podían perdonar en papas y las llevaran en bolsas cada día. Con el tiempo, las papas comenzaron a pudrirse y a oler mal, haciendo la carga insoportable. Comprendieron que las papas representaban sus emociones negativas y la bolsa su mente, la que cargaba ese peso y olor. Soltar esas emociones se vuelve difícil porque nos aferramos al malestar, aunque deseemos liberarnos. La práctica de tyaga, que significa soltar o desprenderse, es un ejercicio que transforma profundamente al entrenar la mente para abandonar las ataduras emocionales. El desapego no es automático, requiere entrenamiento. Se divide en soltar objetos físicos y soltar pensamientos o emociones. El ejercicio comienza renunciando a aquello que más se ama, no necesariamente a las cosas, sino al placer y valor que se les asigna. Por ejemplo, renunciar temporalmente a un hábito como tomar café permite experimentar la libertad que surge cuando el deseo disminuye. Durante esta práctica, el consumo, el deseo y la contemplación del objeto son señales para retomar el compromiso. Aprender a soltar lleva a la independencia, paz y plenitud, liberando de cargas emocionales y pensamientos que causan sufrimiento, permitiendo alcanzar un estado de verdadera libertad interior. Diario de autoconciencia. Muchas veces dejamos de ver lo bueno en nuestra vida porque no somos conscientes de ello. Al enfrentar dificultades, olvidamos que hay más en la vida que solo pasar de un día a otro. Este diario ayuda a visualizar hacia dónde se va y reconocer lo que ya se tiene para agradecer. Está diseñado para usarse por 40 días o el tiempo que se desee, promoviendo la gratitud, la positividad y la conciencia personal. Cada día se completa con 5 secciones: 2 cosas por las que se está agradecido, 2 hábitos para mejorar, 2 razones para amarse a uno mismo, una habilidad que se desea aprender y cómo se viviría la vida sin limitaciones. Completar este diario con regularidad y revisarlo al final del periodo ayuda a cultivar una mente más positiva, calmada y enfocada, especialmente cuando se acompaña con la práctica de la meditación. Mantener un diario durante la práctica de meditación ayuda a identificar patrones y evaluar el progreso.
Permite reconocer qué obstáculos afectan más y si se mantiene un estado de calma y atención fuera de la meditación. El diario tiene 3 tablas. La primera mide la calidad de cada sesión, la segunda identifica los bloqueos que dificultan el avance y la tercera evalúa si se mantienen virtudes en el día a día. Cada sesión se puntúa en 6 aspectos diferentes, con hasta 3 sesiones diarias, mañana, tarde y noche. Se recomienda ser constante, aunque la duración puede variar. Al finalizar cada sesión, se valora la concentración, postura, duración, atención y estado de ánimo. Se restan puntos por distracciones o interrupciones y se otorgan según la calidad de la experiencia. Después de varias semanas se suman los resultados para descubrir fortalezas y obstáculos en el proceso. Los 2 caminos. Un maestro enseñó a su discípulo a meditar 6 horas diarias durante 10 años. Cuando el discípulo preguntó si meditar más horas acortaría el tiempo para alcanzar la meta, el maestro explicó que al dividir la atención entre el objetivo y la práctica, el progreso se ralentiza. La meditación exige enfoque total en la práctica y no en el resultado. Existen 2 caminos en la meditación, el ordinario y el extraordinario. El ordinario se adapta a quienes tienen responsabilidades y no pueden dedicarse por completo. Incluye meditadores promedio que meditan varias sesiones cortas al día y meditadores leves con 1 o 2 sesiones diarias. La meditación, como cualquier disciplina, requiere años de esfuerzo constante para mostrar cambios visibles. El camino extraordinario es para quienes se entregan completamente, sin distracciones, dedicándose intensamente a la práctica. Este camino fue seguido por figuras como Buda, Jesús y Ramana Maharishi. En este camino, los meditadores pueden tener múltiples sesiones largas diarias, alcanzando niveles profundos de concentración y transformación. Sin embargo, no es necesario retirarse para seguirlo, ya que la práctica de un día consciente permite transformar la vida común en una experiencia extraordinaria mediante la atención plena en cada acción cotidiana. Esta práctica consiste en vivir cada momento con plena conciencia, haciendo todo con presencia y dedicación, lo que eleva la conciencia sin abandonar las responsabilidades normales. Con tiempo y disciplina, el camino extraordinario se vuelve accesible desde la vida diaria. Silencio y conciencia. Un buscador visitó a un maestro que vivía en completa soledad, rodeado de un vasto desierto sin nadie cerca. Cuando le comentó que debía sentirse muy solo, el maestro respondió que antes disfrutaba de su compañía, pero ahora sentía verdadera soledad. El silencio y la conciencia están íntimamente relacionados y son esenciales para una buena meditación. La mente en silencio es el resultado de una meditación efectiva, y la ausencia de palabras es señal de un meditador avanzado. Incluso sin meditar, aprender a estar en silencio impulsa el progreso espiritual. Las conversaciones que mantienen la mente ocupada son uno de los principales obstáculos en la meditación. Estas se dividen en 3 tipos: las conversaciones externas con otros, que son la mayoría y aumentan el ruido mental; las internas, que son diálogos con uno mismo y dificultan calmar la mente; y las sutiles, que ocurren al observar conversaciones ajenas o medios de comunicación, manteniendo la mente inquieta. Reducir el número de estas conversaciones, especialmente las externas, y cultivar la quietud interior disminuye el impulso de hablar y genera paz mental. La mente inquieta busca constantemente entretenimiento a través de estas conversaciones. Evitar exposiciones innecesarias a medios como la televisión o la radio ayuda a reducir la agitación mental. El contenido de las conversaciones, sea espiritual o mundano, afecta temporalmente la mente, pero el apego a ellas depende de las costumbres y condicionamientos personales. Para mejorar la calidad de la meditación, es crucial evitar discursos innecesarios y dañinos, ya que estos alimentan el pensamiento errante que causa frustración y evita la verdadera calma. La verdadera quietud mental da lugar a 9 estados diferentes de conciencia, cada uno con experiencias únicas.
Estas etapas no se alcanzan por experiencias pasajeras o sensaciones durante la meditación, sino mediante práctica constante y correcta. Los primeros estados incluyen la conciencia intelectual y la investigativa, que se basan en el análisis externo y la reflexión interna. Los estados más avanzados llevan a experimentar felicidad, conciencia del ser y finalmente la unión con el todo, evidenciando una transformación profunda más allá del conocimiento superficial. Esfuerzo mental y relajación. La meditación requiere cuidar la mente con amor, paciencia y disciplina. Es fundamental saber cuándo activar la concentración y cuándo calmarla, alternando entre esfuerzo mental y relajación. Al meditar, si surge inquietud o agitación, lo adecuado es detenerse y respirar profundo sin forzar la concentración. Un exceso de esfuerzo desgasta el cerebro y reduce la claridad mental, lo que hace que la atención se disperse y se pierda la vigilancia. Por eso, es vital saber frenar cuando la mente se cansa y renovarla con imágenes o sensaciones agradables para recuperar el enfoque. Mantener el equilibrio entre el esfuerzo y la relajación en la meditación es como conducir un auto a velocidad constante, donde no se pisa el acelerador todo el tiempo, sino que se controla para no perder el ritmo ni causar accidentes. Con la práctica, se aprende a estar en un estado natural y sin esfuerzo, manteniendo la concentración sin tensiones ni distracciones. Esa alternancia consciente y armoniosa abre el camino hacia el samadhi, el estado de paz y unidad con la conciencia suprema. Etapas de la dicha. El camino de la meditación se representa con un monje, un elefante y un mono. El monje simboliza al practicante que avanza por un sendero lleno de dificultades y cambios constantes. El elefante representa la torpeza o lentitud mental y el mono la inquietud o dispersión. Al principio, la mente está fuera de control y se pierde fácilmente entre pensamientos. Poco a poco se logran momentos cortos de concentración, se reconoce la aparición de la torpeza y se comienza a dominar la inquietud. En etapas intermedias, surge un estado de calma que puede confundirse con relajación excesiva, un nuevo desafío para quien medita. En etapas avanzadas, el monje logra dirigir al elefante y al mono con más control, alcanzando una atención casi perfecta y una conciencia clara, aunque aún existe riesgo de distracción. Al llegar a niveles superiores, la inquietud desaparece y la dicha constante acompaña sin afectar la lucidez. Finalmente, la meditación se vuelve natural, sin esfuerzo, y el monje está en completa armonía con su mente. Alcanzar este último estado requiere aproximadamente 1000 horas de práctica meditativa de calidad, un compromiso similar al esfuerzo de un pianista que se prepara para un concierto importante. Meditación en soledad en el Himalaya. En una cabaña simple a 10.000 pies de altura, con el frío de un bosque nevado, se realizó una intensa meditación de 10 horas sin mover el cuerpo ni la mente. Frente a un mandala que representa la energía divina, la quietud y concentración alcanzaron un nivel que solo años de práctica pueden lograr. Durante 7 meses, se meditó casi todo el día, enfrentando la presencia constante de ratones y ratas, que sin dañar la cama ni el mandala, parecían reconocer la santidad del espacio y el compromiso de la práctica. Al salir al campo iluminado por la luna llena, la unión con la naturaleza fue total y sin miedo. La coexistencia de opuestos como luz y oscuridad, frío y calor, bien y mal, se aceptó con serenidad, dando paso a una conciencia sin separación, sin miedo ni conflicto. Los animales salvajes que rodeaban eran reflejos del propio ser en distintas vidas pasadas, una conexión profunda que solo la meditación permite experimentar. El cuerpo se volvió un recipiente de energía pura, con sensaciones intensas que desafiaban las funciones cotidianas. La meditación exigió paciencia y disciplina extremas, y aunque el cuerpo sufrió dolores, la voluntad permaneció firme para trascender sus limitaciones. Vivir en total aislamiento buscaba una conexión más intensa con la realidad espiritual, superando las ilusiones del cuerpo físico y experimentando la unión con todo lo existente.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por 1.000.000 de pensamientos. Aprende todo sobre la meditación con un místico del Himalaya de Om Swami. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la práctica y filosofía de la meditación para encontrar paz interior y autoconocimiento. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la meditación y la transformación personal. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.